Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando algo sobre el juicio ordinario. Hablábamos sobre cuál es la materia que debe dilucidarse a través de este tipo de proceso y empezamos a platicar también del procedimiento del juicio ordinario. Llegamos hasta enumerar las distintas posibles actitudes procesales del demandado. No sé si hay alguna duda por ahí antes de que sigamos. ¿No? Entonces vamos a tratar de ir desarrollando estas posibles actitudes procesales del demandado. Aquí en la pantalla, en todo este montón de cuadritos que ven aquí en esta columna, vemos las distintas actitudes procesales que enumeramos la clase anterior. Y entonces de estas, la primera de la que vamos a platicar es esta, las excepciones previas. Las excepciones previas son una de las posibles actitudes procesales de que dispone el demandado. Se dice mucho que el objeto de las excepciones previas es depurar el proceso. En realidad yo no comparto tanto esta idea de que el objeto de las excepciones previas sea depurar el proceso, porque al demandado en realidad, en el fondo, no le interesa corregir las deficiencias del proceso para que éste se constituya válidamente, sino por el contrario, la idea es tratar de que el denunciar algún defecto en la configuración del proceso que haga inviable la tramitación de este. Y entonces pues la ley establece para este mecanismo de defensa un trámite específico que es el del procedimiento de los incidentes, de conformidad, siendo que estamos hablando del juicio ordinario, de conformidad con la ley del organismo judicial. El código simplemente establece que esto se tramita por el procedimiento de los incidentes y como no desarrolla ese procedimiento, nos vamos a la ley del organismo judicial y esta, a partir de su artículo 135, nos regula ese procedimiento. Es un procedimiento muy sencillo que ustedes seguramente ya conocen, pero si no, lo vamos a ver rápidamente por acá. Entonces todo inicia con un memorial. Este procedimiento que vemos aquí es el procedimiento general de los incidentes, aplica para las excepciones previas, pero aplica para cualquier otro incidente, salvo casos especiales. Sobre todo en el caso del juicio oral, el incidente se tramita de forma distinta, pero eso ya será materia del próximo semestre. Entonces siempre vamos a tener un memorial a través del cual se promueve el incidente, más o menos lo mismo que pasa con el proceso como tal, que siempre vamos a tener una demanda que es lo que da inicio al proceso, y que en el incidente vamos a tener un memorial a través del cual se promueve este incidente. Si el juez le da trámite al incidente, entonces le va a conferir audiencia a la otra parte por un plazo de 2 días. Dice la ley del organismo judicial, como está pensado en temas más amplios, habla de los otros interesados. Entonces, cualquier otro interesado que pudiera haber en el proceso, entiéndase terceros o cualquier otra persona que pudiera tener interés en el proceso, tendría derecho a esta audiencia por el plazo de 2 días. Obviamente el principal interesado aquí será el demandante, que tratará de establecer que no se configura la excepción previa o las excepciones previas que haya interpuesto el demandado. Y luego tenemos aquí dos posibilidades: que el incidente se refiera a cuestiones de hecho o que el incidente no se refiera a cuestiones de hecho. Si el incidente sí se refiere a cuestiones de hecho, hay una apertura a prueba por un plazo de 8 días. Y obviamente para estos efectos, al promover el incidente o al evacuar la audiencia, las partes tendrán que haber ofrecido sus pruebas que se van a diligenciar por acá. Y ya después de esos 8 días quedaría el incidente en estado de resolver. Luego la otra posibilidad es que el incidente no se refiera a cuestiones de hecho. Y si es así, pues obviamente no habría apertura a prueba y de una vez transcurrida
la audiencia a la otra parte, queda el incidente en estado de resolver, que teóricamente ese auto debería dictarlo el juez en un plazo de 3 días. El incidente se resuelve precisamente a través de un auto en el que el juez podrá declarar con o sin lugar las excepciones previas que hayan sido interpuestas. Luego queda la posibilidad de interponer algún mecanismo de impugnación en contra de ese auto. Dependerá cuál sea el mecanismo de impugnación, como aquí estamos viendo el procedimiento en general de los incidentes. ¿Cuál va a ser ese mecanismo de impugnación? Dependerá de qué tipo de proceso se trate, si es ordinario, si es sumario, si es oral, ejecutivo, etc. Y también dependerá de a qué se refería el incidente. En el caso de las excepciones previas dentro del juicio ordinario, que es lo que nos compete este semestre, más adelante en la presentación vamos a platicar un poco respecto a las posibilidad de impugnar y cuál sería el mecanismo de impugnación en contra de este auto. Finalmente vamos a tener una resolución firme, un auto firme, en el que el juez declara con lugar o sin lugar estas excepciones previas. Si el juez declara con lugar las excepciones previas, hasta aquí llegó este expediente. Es decir, la situación que dio lugar a que el juez declarara con lugar la excepción previa no se puede corregir dentro del mismo expediente, hay que iniciar un expediente nuevo. Entonces, si por ejemplo declararon con lugar una excepción previa de falta de personería, porque yo comparecí al proceso como mandatario judicial, pero no tenía facultades suficientes, no puedo conseguir otro mandato y presentarlo en el mismo proceso en el mismo expediente para que este mismo expediente pueda continuar. Tengo que presentar otra vez la demanda, se conforma un expediente nuevo, si fuera aquí en la ciudad capital muy probablemente ante un juez distinto, etc. Si era una demanda defectuosa, no puedo presentar un memorial indicándole al juez el requisito que hubiera incumplido, y así con todos los demás. Esa es la regla general. Entonces, esa regla opera salvo con respecto a dos excepciones que ven ustedes por ahí en la diapositiva, que indica salvo con la excepción previa de incompetencia y con la excepción previa de arraigo. Ya en un momento vamos a desarrollar cuáles son las excepciones previas que contempla el código, pero dentro de todo su listado que tiene el código de excepciones previas, contempla estas dos, la de incompetencia y la de arraigo. En esos dos casos no se produce esta situación de que la causa que dio lugar a que se declarara con lugar la excepción previa no se puede corregir en el mismo expediente y hay que iniciar uno nuevo. En estos casos, en el de la excepción previa de incompetencia, lo único que ocurre es que el juez se declara incompetente y ese mismo expediente, ese mismo legajo de documentos, se le traslada al juez que sí es competente y este sigue conociendo de ahí en adelante. Y en el caso de la excepción previa de arraigo, es una excepción de muy poca aplicación en la práctica, que se puede interponer cuando el demandante es extranjero o transeúnte, cuando solo está de paso aquí por el país. Y entonces, en realidad, esta en su esencia no es una verdadera excepción, es excepción porque el código así lo establece, pero en su esencia no es una verdadera excepción, no es un mecanismo de defensa, sino lo único que hace el demandado en ese caso es pedir que, dada esta situación de que el demandante es extranjero o transeúnte, ¿se recuerdan cuando platicamos sobre todo de las excepciones previas? Decíamos que el que yo plantee un proceso en contra de otra persona y sobre todo el que pida medidas precautorias dentro de ese proceso, eventualmente le puede causar daños y perjuicios. Si resulta que yo tenía razón, que mi demanda estaba fundada, entonces esos daños y perjuicios que se le causen al demandado los tiene que soportar él, es decir, no me puede reclamar esos daños y perjuicios porque había una justificación para que yo planteara la demanda y para que pidiera las medidas precautorias. Pero, dice el código, si el demandado fuera absuelto, entre otros casos, el demandante que pidió las medidas precautorias tiene que responder de esos daños y perjuicios. Entonces, si es una persona, un guatemalteco que vive aquí, el demandante, no hay mucho problema para reclamarle esos daños y perjuicios, pero si es un transeúnte o un extranjero, se complicaría un poco más la cosa, y por eso es que la ley establece en ese caso, bajo el nombre de excepción previa de arraigo, no tiene absolutamente relación
con el arraigo como medida precautoria que vimos. Bajo la denominación de excepción previa de arraigo, lo que la ley establece es que el demandado puede pedir que ese demandante, que es extranjero o transeúnte, tenga que constituir una garantía para que el proceso pueda continuar. Entonces simplemente es un mecanismo de pedir que el demandante preste una garantía a favor del demandado. Si la garantía se constituye, el proceso continúa ante el mismo juez que lo estaba conociendo. Entonces en ese caso no tenemos esta situación de que la excepción previa declarada con lugar extingue el expediente. Es importante también en esta misma diapositiva remarcar esta parte que tenemos por aquí, que lo que termina es el expediente. Es importante esa terminología en el sentido de que no podemos decir que termina el proceso. Y hay una distinción importante ahí. En el caso de que se declare con lugar alguna excepción previa, pongamos tal vez la más sencilla, que es la de demanda defectuosa. Si el juez declara con lugar una excepción previa de demanda defectuosa es porque mi demanda iba a incumplir con alguno de los requisitos establecidos en la ley. Entonces decíamos, yo no puedo corregir ese defecto dentro del mismo expediente, no puedo presentar un memorial corrigiendo el defecto de mi demanda. Tengo que presentar la demanda de nuevo, si es aquí en la Ciudad Capital, otra vez ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Obviamente habré corregido el defecto en la demanda, y entonces la presento y se conforma un expediente nuevo. Pero jurídicamente se entiende que esos no son dos procesos distintos, se entiende que sigue siendo el mismo proceso. Y esa distinción sobre todo es importante, y tal vez es el único momento en el que tiene una verdadera importancia esa distinción, es importante para efectos de la casación. Si vamos a la parte final del código donde se regula la casación, establece en el artículo 620: el recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Ya cuando veamos la casación al final del semestre vamos a ver que lo que está establecido aquí no es tan cierto, porque no solo proceden juicios ordinarios, etc. Pero el tema de que para que proceda el recurso de casación se necesita que el auto o la sentencia termine el juicio, eso sí es aplicable siempre. Con que sea la sentencia no da mucho problema, pues, porque es el medio ordinario de terminación del proceso, la sentencia. Todo el proceso se tramita precisamente para que el juez mediante esa sentencia dirima el conflicto que fue sometido a su conocimiento. Pero en el caso de los autos, hay autos que pueden dar por terminado el juicio y hay autos que no. En el caso de las excepciones previas, como decimos, si la excepción previa es declarada con lugar, salvo esas dos que vemos por ahí en la diapositiva, termina el expediente. Ya este expediente no puede continuar, dentro del mismo expediente no se puede corregir la situación. Pero si nos quedáramos con el mismo ejemplo de la excepción previa de demanda defectuosa, yo puedo corregir la demanda no dentro del expediente, pero sí la puedo corregir en mi computadora, la vuelvo a imprimir, la vuelvo a presentar, se forma un nuevo expediente y la controversia sigue estando viva, sigue estando con la posibilidad de que un juez emita un pronunciamiento al respecto. Entonces, para efectos de procedencia del recurso de casación, un auto en que se declarara con lugar una excepción previa de demanda defectuosa no termina el juicio y por lo tanto en contra de ese auto no se puede interponer un recurso de casación. Y esto es porque no produce efectos en cuanto al fondo del asunto. Es más o menos universalmente reconocido que existen 4 excepciones previas que le podrían poner, que podrían tener efectos en cuanto al fondo del asunto y que por lo tanto declaradas con lugar sí le podrían poner o le pondrían fin al juicio, no solo al expediente, sino al juicio como tal. Ya no existe la posibilidad de plantear nuevamente la controversia en un expediente nuevo. Son la excepción previa de caducidad, la de prescripción, la de cosa juzgada y la de transacción. Esas 4 nada más. Eventualmente se han visto casos en los que se admite para su trámite un recurso de casación
sobre la base de que se declaró con lugar alguna otra excepción previa, pero son casos aislados y más entenderíamos que se debe tal vez a un error de aplicación de la norma por parte del tribunal. En general deberían ser solo esos 4, porque esos 4 sí tienen efecto sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, la excepción previa de prescripción lo que implica es la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. Entonces, si la obligación se extinguió, se murió, ya no hay forma de resucitarla. Entonces, si estaba muerta dentro de este expediente el día de hoy, seguirá estando muerta en un expediente futuro dentro de un par de semanas. Por lo tanto, esa posibilidad de replantear la controversia en un expediente independiente ya no existe. Y entonces ahí tenemos el porqué de esta distinción entre lo que finaliza como consecuencia de la excepción previa es siempre finaliza el expediente y solo en esos 4 casos, solo en esas 4 excepciones previas finaliza el expediente y además finaliza el juicio o el proceso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí quedó claro el tema? Luego la otra posibilidad es que las excepciones previas sean declaradas sin lugar. Y entonces, ahí lo que ocurre es que sigue corriendo el emplazamiento. Entonces, la idea aquí es que decíamos la clase anterior, el proceso inicia con una demanda. Frente a esa demanda, el juez lleva a cabo un proceso de calificación para determinar si cumplen los requisitos legales y emite una resolución en la que define el juez darle trámite o no a la demanda. Por el momento no nos interesa el caso en que el juez no le da trámite a la demanda, en ese caso la demanda quedará rechazada y hasta ahí llegó el tema. Hay que presentarla otra vez si es que se quisiera que el juez conozca de esa controversia. Entonces supongamos que el juez sí le da trámite. En esa resolución, entre otras cosas, admite el juez para su trámite la demanda. Y como dice el código en el artículo 111, creo que es, el juez emplaza al demandado confiriéndole audiencia por 9 días. Efectivamente, 111, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Entonces, en esa resolución, hasta ese momento, lo único que tenemos es un enunciado del juez, una decisión del juez, en el sentido de decirle al demandado, le confiero audiencia por 9 días. El demandado obviamente no está enterado todavía de esa resolución y por lo tanto ese plazo no empieza a contar. Empezará a contar más adelante. La siguiente actuación procesal relevante aquí es el emplazamiento. Decíamos en la clase anterior que por emplazamiento entonces vamos a entender 2 cosas. Primero aquí en la resolución cuando el juez señala ese plazo al demandado y luego ya la materialización de ese emplazamiento, ya la formalización de ese emplazamiento. ¿Qué se produce cuando se le notifican al demandado? 2 cosas. La demanda y la resolución que le da trámite. Es la primera notificación que se le hace al demandado y entonces cuando se le notifica esto ya queda emplazado y comenzará a contar este plazo de 9 días que el juez le había fijado en la resolución. El plazo empieza a contar a partir del día hábil siguiente. El Código Procesal Civil y Mercantil no lo dice expresamente, pero nos vamos a las normas de la ley del organismo judicial en materia de plazos y una de las más importantes es la que dice que todo plazo debe empezar a contar a partir del día siguiente de la última notificación.
que es el artículo 45. En el cómputo de los plazos legales en toda clase de procesos se observarán las reglas siguientes. Y entonces dice la literal F, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación, salvo el establecido o fijado por horas, y ese tiene un trámite distinto. Pero básicamente el plazo por días, que es el que nos interesa en este momento, se computa de esa forma, a partir del día siguiente de la notificación. Y entonces, si a mí me notifican hoy una demanda y la resolución que le dio trámite, mañana es el día 1 del emplazamiento, contamos solo días hábiles porque es un plazo por días, el próximo lunes será el día 2 y así seguiremos contando. Y especialmente nos interesan dos momentos para en el cómputo de ese plazo. El día 9, que es cuando se termina mi emplazamiento, el último día de los 9 que me confirió el juez, decíamos la clase anterior, por naturaleza ese plazo es para contestar la demanda. Yo puedo hacer otras cosas, pero por naturaleza es para contestar la demanda. Y me interesa también el día 6, porque ese es el último día que yo tengo para interponer excepciones previas. Hablando del juicio ordinario, en otros tipos de procesos los plazos son diferentes, pero hablando del juicio ordinario me interesan esos 2 días. Y entonces en cualquier momento de estos 6 primeros días, el demandado puede interponer estas excepciones previas. Dijimos al principio de la clase del día de hoy que esas excepciones previas se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Y la ley del organismo judicial recoge un par de clasificaciones de los expedientes, la vamos a ver más adelante, siempre dentro de esta plática sobre excepciones previas. Una de esas clasificaciones de los incidentes es la que los separa entre aquellos que le ponen obstáculo al curso del asunto y los que no le ponen obstáculo al curso del asunto. Entonces dice, los que sí le ponen obstáculo al curso del asunto se tramitan en la pieza de autos, es decir, en la pieza principal del proceso. Y los que no le ponen obstáculo al curso del asunto se tramitan en cuerda separada. ¿Qué quiere decir esto de la cuerda separada? El expediente físicamente es sobre todo un conjunto de documentos. Si esto fuera el expediente judicial, empieza aquí con la demanda, siguen los documentos adjuntos a esa demanda, la primera resolución, la constancia de las notificaciones a las partes, y así vamos. Entonces, un incidente que se tramitara dentro de la pieza principal, un incidente que sí le pone obstáculo al curso del asunto, físicamente lo que querría decir es que dentro de este mismo legajo de documentos se van a ir adjuntando las actuaciones que corresponden a ese incidente. Además, dice la ley que el curso del asunto principal, mientras se tramite el incidente, queda en suspenso. La otra posibilidad son los incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto, y dice la ley, se tramitan en cuerda separada. Entonces, un ejemplo de estos incidentes que no le ponen obstáculo al curso del asunto es el de contragarantía. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de los procesos cautelares? Decíamos que el demandado, dentro de otras posibilidades que tiene para intentar que se levanten las medidas precautorias, está el planteamiento de una solicitud de contragarantía. Y esta en la que consiste es en que yo como demandado le hago saber al juez que me afectan las medidas precautorias que él decretó y le pido que me señale un monto de una garantía que yo debo constituir en sustitución de esas medidas precautorias. Entonces, si me dice el juez, constituye una garantía por 1.000.000 de quetzales, pues compraré un seguro de caución, entre otras posibilidades, pero es la más práctica. Compro un seguro de caución, le presento al juez la póliza y pues quedo liberado de las medidas precautorias que me estaban afectando. Esa solicitud mía para que el juez acceda a que yo constituya una contragarantía y que me fije sobre todo el monto, se tramita por el procedimiento de los incidentes. Pero eso no le pone obstáculo al curso del asunto, el proceso podría continuar mientras tanto, yo podría contestar la demanda, el proceso abrirse a prueba, etcétera, etcétera. Entonces va un trámite paralelo, por eso se llama en cuerda separada. Entonces, si yo presentara por aquí la solicitud, aquí tendríamos en esta línea roja el trámite de esa contragarantía.
Y entonces tendríamos la solicitud, la resolución que le da trámite, la audiencia, la prueba del incidente, hasta que finalmente llegamos a un auto. Y las cuestiones van, los trámites van corriendo de forma paralela. Y físicamente además, si decíamos que aquí tengo mi legajo del proceso principal, se forma un legajo independiente con respecto a ese incidente de contragarantía, y entonces este legajo independiente empieza con el memorial en que lo promuevo, luego viene la resolución que le da trámite, luego viene el memorial que presentó la otra parte evacuando su audiencia, la resolución que le da trámite a ese memorial, etc. Y pues vamos a tener un legajo, una pieza que es la que corresponde al proceso principal, otra pieza que corresponde a la cuerda separada. En la práctica amarran estas dos con una pita y así está conformado el proceso. Entonces, si ya más o menos tenemos clara esa clasificación de los incidentes entre aquellos que le ponen obstáculo al curso del asunto y aquellos que no le ponen obstáculo al curso del asunto, este de las excepciones previas obviamente es un incidente que sí le pone obstáculo al curso del asunto. Eso quiere decir, se tramita aquí en la pieza principal, y quiere decir que mientras se tramita ese incidente, el proceso principal queda en suspenso. No podemos continuar con que el juez conozca la contestación de la demanda, apruebe el proceso, etcétera, etcétera, en tanto no esté decidido lo de las excepciones previas. Y entonces por eso es que tenemos aquí en la diapositiva esa que ustedes ven en la pantalla esto de que sigue corriendo el emplazamiento. En el caso de que finalmente la decisión firme fuera a declarar sin lugar la excepción previa. Porque mientras esto pasó, supongamos que yo interpuse esta excepción previa el último día de que disponía para el efecto, el día 6 del emplazamiento. Entonces, para efectos de la continuación de los plazos, el emplazamiento queda en suspenso. No pasamos del día 6 al día 7, sino que se abre ahí un espacio para la tramitación de ese incidente de excepciones previas. En tiempo calendario, digamos, esto se podría tardar un par de semanas, un par de meses, un par de años, lo que ustedes quieran, pero en tiempo procesal, durante todas esas 2 semanas, 2 meses, 2 años o el tiempo que fuera, no pasamos del día 6 al día 7 del emplazamiento. De tal manera que cuando finalmente tuviéramos un auto firme declarando sin lugar las excepciones previas, el emplazamiento seguiría corriendo y seguiríamos con el día 7 del emplazamiento, el 8 y el 9, me quedarían 3 días para contestar la demanda. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, esto no da mucho problema si yo las excepciones previas las interpuse el día 6, porque ahí no hay para dónde, lo que me quedan son 3 días para contestar la demanda. ¿Hay alguna discusión en la práctica respecto a qué ocurriría si yo las excepciones previas no las interpongo el último día, sino las interpongo cualquier día anterior? Por poner un ejemplo, supongamos que yo las excepciones previas las interpuse el día 4 del emplazamiento. Entonces, ¿hay alguna discusión respecto a entonces cuánto tiempo me queda para contestar la demanda? Yo interpuse mis excepciones el día 4 del emplazamiento y la discusión es, ¿me quedan 5 días o me quedan 3? Algunos dicen me quedan solo 3, porque una actitud procesal posible era la de las excepciones previas, para lo cual tengo 6 días, y esa ya me la consumí al haber interpuesto mis excepciones previas, por lo tanto lo que me resta son 3 días. Es, por lo menos a mi juicio, una concepción errónea, una idea errónea de cómo se debe manejar el tiempo procesal aquí, porque insistimos, el incidente de excepciones previas es un incidente que le pone obstáculo al curso del asunto. Y eso lo que quiere decir es que entonces, así como en el ejemplo anterior, se abría un espacio entre el día 6 y el día 7 para la tramitación de todo ese incidente, si yo las excepciones previas las interpongo el día 4, ese espacio se abre aquí, entre el día 4 y el día 5. De tal manera que en realidad a mí lo que me restan son estos 5 días del emplazamiento.
Obviamente lo mejor es no correrse el riesgo y asumir que me quedan solo 3 días y presentar la contestación de la demanda en el tiempo correspondiente. Pero si por cualquier cosa a lo mejor me contratan ya que el proceso está iniciado y pues ya habían transcurrido algunos días de esa continuación del emplazamiento y a mí me toca hacerme cargo de la contestación de la demanda, pues por lo menos tengo que saber que lo que me resta de emplazamiento en una adecuada interpretación de las normas serían 5 días en el caso de este ejemplo. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces esto ya es una actitud procesal distinta, nos quedamos siempre con las excepciones previas. Y con las excepciones previas vamos a tratar de ir estableciendo en qué consiste cada una de ellas. El Código Procesal Civil y Mercantil contempla 15 excepciones previas posibles en sus artículos 116 y 117. El artículo 116 establece: el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Y si ustedes ven la norma, lo que tiene son 11 incisos. Luego el 117 regula la excepción previa de arraigo. Si sumamos 11 más 1 me da 12, pero en realidad son 15 excepciones previas, porque hay uno de los incisos del artículo 116 que no contiene una excepción previa, sino en realidad contiene 4. Ya lo vamos a ir desarrollando en el camino. Entonces vamos a tratar de ir estableciendo en qué consiste cada una de esas excepciones previas, cuándo podría proceder cada una de esas excepciones previas. Algunas las vamos a ver de forma aislada, es decir, excepción por excepción, como esta que vemos solo la excepción previa de incompetencia en este momento, y algunas otras por su naturaleza están íntimamente ligadas, entonces necesitamos platicar de 2 excepciones al mismo tiempo. Esta de incompetencia no hay mucho de dónde perderse. Recordarán ustedes, más o menos al inicio del curso platicamos de los presupuestos procesales, y dentro de esos presupuestos procesales tocamos 2 muy importantes, que son la jurisdicción y la competencia. Y entonces esta excepción previa hace referencia precisamente a ese incumplimiento del presupuesto procesal de la competencia. Recordarán ustedes que decíamos que existen 4 criterios de clasificación de la competencia: por territorio, materia, cuantía y grado. Por lo menos son los 4 que se manejan aquí. Y decíamos que para que un juez sea competente se necesita que se combinen esos 4 criterios de clasificación de la competencia, es decir, que con respecto a un asunto en particular el juez sea competente por territorio, sea competente por materia, sea competente por cuantía y sea competente por grado. Si le falta competencia por cualquiera de esos criterios, entonces el juez, supongamos que no tuviera competencia por territorio, no tuviera competencia por materia o por cuantía o por grado, en cualquiera de todos esos casos estaríamos en presencia de un juez incompetente. El juez no debería conocer de ese proceso. En su momento decíamos que el análisis de la competencia del juez se hace en 3 momentos distintos. En un primer momento, el actor, cuando está preparando su demanda, incluso, obviamente su abogado, incluso antes de sentarse a redactar la demanda, parte del análisis que se tiene que hacer es quién es el juez competente para conocer de esa demanda, y obviamente dirigírsela a ese juez que yo considero competente. Luego, en un segundo momento, el análisis lo debe hacer el juez. Por eso es que el artículo 6 del Código establece que es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia, bajo pena de nulidad del octavo y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces puede ser prorrogada por tratarse de competencia territorial. Entonces, en ese segundo momento, el juez debe hacer ese análisis sobre su propia competencia, y si el juez considera que no es competente, entonces
debe actuar en consecuencia, es decir, no debe hacerse cargo del trámite del expediente. Entonces, a ese respecto, el artículo 116 de la Ley del Organismo Judicial establece que toda acción judicial deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella. Entonces, eso ya me refleja ese primer momento del análisis que decía. Yo como demandante tengo que analizar quién es el que considero el juez competente y la tengo que presentar mi solicitud ante ese juez. Luego, el segundo análisis, nos decía el artículo 6 del procesal civil, el juez debe analizar de oficio las cuestiones de jurisdicción y de competencia. Y entonces sigue diciendo estableciendo el 116, y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, la competencia, debe abstenerse de conocer, y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Nuevamente, lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia. Entonces, ahí está ese segundo momento del análisis de la competencia, el que hace el juez, y si el juez se considera incompetente, no debe ser él el que tramite el proceso. Entonces, si el análisis original, el primer momento del análisis, el que hace el actor, se hiciera bien, no habría algún problema, porque el juez, cuando examine el expediente, va a confirmar que él sí tiene competencia, le va a dar trámite, y el demandado no tendría alguna posibilidad de sostener que ese juez no es competente. Si ese análisis no se hizo bien, entonces la responsabilidad se le traslada al juez. Tiene que hacer su análisis, y si establece que él no es competente, se abstiene de seguir conociendo y le ordena al demandante que concurra, que acuda al juez que sí es competente. Pero también está la posibilidad de que el juez hiciera mal ese análisis, y entonces llega el tercer momento de análisis de la competencia, el que hace el demandado. Entonces, cuando al demandado lo emplazan, el demandado también debe analizar si el juez que lo está emplazando es competente o no para conocer de ese asunto. Y si el demandado considera que no es competente, su mecanismo de defensa, su forma de objetar la competencia del juez, su forma de hacerle ver al juez que él considera que no es competente, es precisamente a través de esta excepción previa de incompetencia. Hablando del juicio ordinario, cuando platicamos de presupuestos procesales, les decía yo, si estamos en presencia de un tipo de proceso que admita la excepción de incompetencia, la forma de objetar la competencia del juez es esa. Si estamos en presencia de un tipo de proceso o de procedimiento que no admita la excepción de incompetencia, lo que se presenta es una declinatoria con base en la Ley del Organismo Judicial. Pero aquí, como estamos hablando de excepciones previas, la que nos interesa es esta. Entonces, si el demandado considera que este juez no es competente, interpone esta excepción previa de incompetencia. Cada excepción previa declarada con lugar tiene su propia consecuencia. ¿Se acordarán cuando hablábamos de cómo hacer una demanda? Decíamos que la parte verdaderamente importante cuando yo le formulo algún planteamiento al juez es esta de la consecuencia, que va dentro de la petición de fondo, es el corazón de la petición de fondo. Si yo le hago un planteamiento al juez, yo le tendré que pedir que declare con lugar ese planteamiento. Si es una demanda, le pido que declare con lugar la demanda. Luego, la consecuencia es donde está encerrada mi verdadera pretensión. En consecuencia, que condene el demandado al pago de daños y perjuicios, o en consecuencia que declare disuelto el vínculo conyugal si esto fuera un divorcio, en consecuencia que declare nulo absolutamente este negocio jurídico si fuera una demanda de nulidad absoluta, etc. Y entonces aquí cuando yo promuevo un incidente, también le estoy haciendo un planteamiento al juez, y por lo tanto también el que el juez acogiera ese planteamiento tiene o debe tener una consecuencia. Entonces, siempre que el juez declara con lugar una excepción previa, eso tiene una consecuencia, y eso es importante para efectos de cómo voy a redactar yo mi memorial. Cuando yo llego a la petición de fondo en un memorial de interposición de excepciones previas, le pediré al juez que declare con lugar la excepción previa que yo estoy interponiendo, le pediré una consecuencia respecto a esa declaración que es distinta en cada excepción previa. En este caso, la consecuencia es son cuestiones bien lógicas, pero hay que atender a la naturaleza de la excepción. Si la excepción se basa en que el juez es incompetente, la consecuencia obviamente es que el juez se declare incompetente. Y luego, como tenemos disposición específica respecto a qué pasa
Cuando el juez es incompetente, que es este artículo 116 que acabamos de ver, también tenemos que recoger eso en la petición. Entonces le pediría al juez que declare con lugar la excepción previa de incompetencia, que se declare incompetente y que se abstenga de seguir conociendo, que es lo que establece el artículo 116, y que ordene el traslado de las actuaciones al juez competente. Entonces ahí ya tengo mi consecuencia y tendré atendido adecuadamente todo lo que se refiere a esta excepción previa de incompetencia. ¿Dudas? Sí. Que ordene el traslado de las actuaciones al juez competente. Entonces decíamos, cuando el juez es incompetente, lo que procede es la interposición de esta excepción. Luego este es uno de esos casos en los que les decía que debemos tratar de forma conjunta dos excepciones previas. Y esto porque la esencia de las excepciones previas estas, lo que daría lugar a que se pudieran declarar con lugar, está íntimamente relacionada. Aquí tenemos la excepción previa de litispendencia y la excepción previa de cosa juzgada. Recordarán que cuando platicamos de los requisitos de la demanda, les hablé de los elementos de la acción y les dije que eso les iba a servir para varias cosas durante el curso. Una de esas es para esto. Los elementos de la acción, dijimos, son tres: sujeto, objeto y causa. Los sujetos, dijimos, son las partes del proceso, el actor y el demandado. El objeto es la pretensión, que es lo que el actor quiere del demandado. Y la causa, dijimos, es la razón por la cual el actor quiere esto del demandado. Dicho de otra forma, son los hechos en los que se basa esta demanda. Y entonces, con esos tres elementos queda definida la esencia de una acción en particular. Esos son ya individualizados, esos tres elementos, esos son particulares y únicos de un proceso. Es decir, solo se podrían conjugar estos tres elementos en un proceso. Yo no puedo tener dos demandas iguales tramitadas de forma paralela o de forma consecutiva. Yo no puedo, si quiero que se declare, que se condene al demandado a pagarme una suma de dinero derivada de un contrato en particular, no le puedo exigir en este proceso el pago de esa suma de dinero y en este otro proceso otra vez el pago de esa suma de dinero, porque entonces podría ocurrir que declaren con lugar ambas demandas y entonces resulto yo con un enriquecimiento ilícito, un enriquecimiento sin causa, porque yo tenía derecho a que me pagaran 100,000 quetzales, pero como tramité dos procesos de forma paralela, entonces ahora resulta que condenaron dos veces a ese demandado a pagarme los 100,000 quetzales y eventualmente yo voy a poder cobrar 200,000 cuando solo tenía derecho a 100,000. También pudiera ser que en alguno de los procesos se declarara, por ejemplo, con lugar una excepción previa de prescripción y luego yo estoy tramitando lo mismo en el otro proceso no se interpone y entonces tenemos decisiones contradictorias, o en uno de los casos que se declarara con lugar la demanda y en el otro sin lugar. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, con esa conjugación de esos tres elementos de la acción, válidamente solo podría existir un proceso. Ahora, ya en la práctica, pudiera ser que efectivamente el demandante presente más de una demanda en la cual estén presentes esos tres elementos. Y entonces estas dos excepciones previas, la de litispendencia y la de cosa juzgada, son los mecanismos que va a tener a su alcance el demandado para impedir que esto ocurra. Entonces, cuando los tres elementos son idénticos en dos procesos, se podría configurar alguna de estas dos excepciones previas. Lo primero que necesitamos para que proceda alguna de estas excepciones previas es identidad en esos tres elementos, es decir, que sean los mismos sujetos, que sea el mismo objeto y que sea la misma causa entre dos procesos. Luego, si se produce esa identidad o esas tres identidades, si son los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa en dos procesos,
tengo dos opciones: una excepción previa de litispendencia o una excepción previa de cosa juzgada. Obviamente no son dos opciones que yo tenga al mismo tiempo, es decir, en una misma situación yo no me da lo mismo plantear y de litispendencia o cosa juzgada. Depende de algunas situaciones adicionales, solo una de las dos será procedente, depende de algunas situaciones adicionales, ¿cuál de esas dos? Entonces dice por acá, litispendencia si el primer proceso todavía está en trámite. Entonces se presenta una demanda y en ese proceso hay unos determinados sujetos, un determinado objeto y una determinada causa, y estando este proceso en trámite se presenta otra demanda que tiene los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa, entonces procede una excepción previa de litispendencia. La otra posibilidad, dice por acá, si en el primer proceso ya hay una sentencia firme, una decisión firme sobre el fondo del asunto, podría ser un auto o una sentencia, pero si ya en el primer proceso tenemos una decisión firme sobre el fondo del asunto, por ejemplo, yo presento una demanda, el juez le da trámite, se tramita todo el proceso, llegamos hasta sentencia, el juez dicta su sentencia declarando sin lugar esa demanda, y esa sentencia queda firme, yo no podría presentar otra vez una demanda tratando de resucitar la controversia, tratando de que exista otra vez un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, porque parte de la naturaleza de una sentencia es precisamente producir el efecto de la cosa juzgada, que ya no se pueda volver a discutir el mismo asunto. Cosa juzgada, doctrinariamente tenemos de dos tipos: cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada formal, en lo que consiste es en que una vez que hay una decisión firme con respecto a un asunto, dentro del mismo proceso, esa decisión ya no se puede variar. Ese efecto de la cosa juzgada formal es la regla general y se produce con respecto a todas las sentencias, por lo menos en el proceso civil. En un proceso civil, si llegamos al punto de que una sentencia está firme, esa decisión dentro del mismo proceso ya no se puede variar. Si quieren ustedes saber cuándo queda firme una sentencia en el proceso, lo encontramos en el artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial. Establece se tendrán sentencias ejecutoriadas y establece una serie de posibilidades. En resumen, lo que dice ahí es: una sentencia está ejecutoriada, o dicho de otra forma, está firme, cuando ya no existe posibilidad de impugnarla. Entonces dice cuando hayan sido consentidas expresamente, si no se interpuso el recurso, si ya se interpuso el recurso, ya se tramitó y entonces es la sentencia de segunda instancia, o si era un caso que admitía casación si no se interpuso el recurso de casación, o la sentencia de casación en caso de que se haya interpuesto, etc. Entonces, la idea central de todo esto, en lo que se resume todo esto, es: una vez que ya no existe posibilidad, salud de impugnación con respecto a una sentencia, esa sentencia quedó firme o quedó ejecutoriada, como dice la Ley del Organismo Judicial, y entonces se produce la cosa juzgada formal. Dentro del mismo proceso, esa decisión ya no se puede variar. La cosa juzgada material, en lo que consiste es en que esa decisión firme ya no se pueda variar tampoco en un proceso independiente. Entonces decíamos, cosa juzgada formal en el proceso civil se produce con respecto a todas las sentencias. Una vez firme la sentencia, ya no se puede variar en el mismo expediente. Cosa juzgada material es la regla general. La mayoría de sentencias en el proceso civil producen cosa juzgada material. Es decir, en la mayoría de casos, la decisión ya no se puede variar dentro del mismo expediente y tampoco se puede variar en un expediente independiente. Pero esta regla sí tiene sus excepciones. Es decir, sí hay algunos casos muy específicos, muy aislados y expresamente determinados en la ley, en los cuales la decisión firme en un proceso sí se puede variar en un proceso distinto. Entonces son casos muy aislados. Ejemplos típicos de esto: la fijación de la pensión alimenticia. La señora demanda al esposo pidiéndole la fijación de una pensión alimenticia.
y finalmente eso se tramita en juicio oral. Finalmente llegamos a una sentencia en la que el juez fija esa pensión alimenticia en la cantidad que ustedes quieran, 10,000 quetzales mensuales, por poner un ejemplo. Firme esa sentencia. Dentro de ese mismo expediente, esa decisión no se puede variar, eso es cosa juzgada formal. Pero para el caso específico de los alimentos, la ley sí establece algunos procesos mediante los cuales se podría variar esa decisión. Entonces hablamos de un proceso nuevo. Mediante un proceso nuevo, un juicio oral distinto a aquel que ya se tramitó, se puede pedir la reducción de esa pensión alimenticia o se puede pedir el aumento de esa pensión alimenticia en función de la variación de las circunstancias que hayan existido. Si el señor mejoró de fortuna o aumentaron las necesidades de la señora, se podrá pedir un aumento de la pensión alimenticia. A la inversa, si el señor desmejoró de fortuna, lo despidieron del trabajo o quebró su empresa o lo que fuera, o la señora ya no tiene las mismas necesidades porque a lo mejor ahora la señora ya tiene una fuente propia de ingresos, entonces se puede pedir la reducción de esa pensión alimenticia. Y entonces sí se varió lo decidido, pero se varió en un expediente independiente. Ese caso, el de la sentencia de fijación de pensión alimenticia, produce cosa juzgada formal. En el mismo expediente ya no se puede variar, pero no produce cosa juzgada material, sí se puede variar en un expediente independiente. Y así, ahorita voy con usted, y así aislados tenemos algunos otros casos expresamente previstos en la ley, ¿sí? Sería, por ejemplo, la revisión de un juicio ejecutivo. También es otro caso. En el artículo 335 del Código indica que la sentencia dictada en un juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada. Cuando la ley establece eso, está haciendo referencia a la cosa juzgada material. Porque si la sentencia dictada en un juicio ejecutivo sí produce cosa juzgada formal, es decir, una vez que esté firme la sentencia, dentro de ese mismo juicio ejecutivo no se puede variar. Pero, dice el Código, yo puedo plantear un juicio ordinario posterior pidiendo que se revise lo resuelto en el juicio ejecutivo. Y si obtengo un resultado favorable en ese juicio ordinario posterior, pues se habrá variado esa decisión con respecto al asunto. Entonces, la excepción previa de cosa juzgada corresponde cuando yo ya tengo una decisión firme con respecto a un asunto y obviamente estamos en presencia de un caso que produzca cosa juzgada material, es decir, que lo decidido ya no se pueda variar ni en el mismo expediente ni en un expediente independiente. Si fuera, por ejemplo, el caso de la fijación de la pensión alimenticia, y luego se presenta una demanda de reducción de esa pensión alimenticia, obviamente la excepción de cosa juzgada ahí sería improcedente, porque la ley expresamente permite que ese tema se revise. Pero la regla general, decíamos, en una amplia mayoría de casos, es que las sentencias producen, ahorita voy con usted, que las sentencias producen cosa juzgada material. Entonces, si es una demanda de divorcio, los sujetos obviamente el esposo y la esposa, la pretensión es el divorcio, pero no por cualquier causal. Es un divorcio basado en una causal específica, la causa. Una causal específica, entendiendo por causal específica no solo de cuál de los incisos o de qué parte de alguno de los incisos del artículo 155 del Código Civil estamos hablando, sino además de unos hechos específicos. Por ejemplo, es una demanda de divorcio basada en infidelidad, pero no está basada en cualquier infidelidad, está basada en infidelidad que supuestamente ocurrió en X fecha. Entonces, si el juez declarara sin lugar esa demanda de divorcio, pues obviamente ya no puede existir, y hay una sentencia firme con respecto a esa demanda, ya no puede existir una nueva demanda en la que se tratara de, entre el mismo hombre y la misma mujer, tramitar un divorcio basado siempre en la infidelidad, en ese mismo acto de infidelidad. Sí sería válido, por ejemplo, una nueva demanda en la que se tramitara el divorcio por alguna otra causal, por malos tratos, por ejemplo, porque entonces ya, aunque en ambos casos se pretende el divorcio, los hechos que dan lugar a esa solicitud son distintos. Incluso sería válida una nueva demanda de divorcio basada en infidelidad si estuviéramos pensando en que el sustento es un acto de infidelidad distinto al que originó la primera demanda de divorcio. Pero
si se dan las tres identidades de sujeto, sujeto y causa, la segunda demanda ya no es posible. ¿Sí? Siempre en la cosa juzgada material siempre tiene que haber también una circunstancia que permita que pueda ser variada la solución de acuerdo. Por ejemplo, en el caso que usted plantea sobre la situación de la persona jurídica, cambió la circunstancia que una de las personas, una de las partes, ahora tiene como mayor capacidad económica o menor capacidad económica, entonces por eso se reduce la... Ajá, solo que tal vez necesitamos un poco de más precisión terminológica aquí. La cosa juzgada, en lo que consiste, es en que es un efecto de esa sentencia, y el efecto es que lo decidido ya no se puede variar. Entonces, si es formal, quiere decir que ya no se puede variar en el mismo expediente. Si es material, quiere decir que ya no se puede variar ni en el mismo expediente ni en uno distinto. Entonces, la regla absoluta en el proceso civil es: todas las sentencias firmes producen cosa juzgada formal. Es decir, una vez firme la sentencia, ya no se puede variar en el mismo proceso. Luego, una regla general que aplica en casi todos los casos, pero admite algunas excepciones, es que también producen cosa juzgada formal, material, las sentencias firmes. Es decir, ya no se puede variar en el mismo expediente, sí se puede variar en un expediente independiente. Entonces, lo que hablábamos de la posibilidad de la variación de las sentencias no es un caso de cosa juzgada formal ni un caso de cosa juzgada material. Es un caso de una excepción a la regla, un caso en el que la sentencia produjo solo cosa juzgada formal, no produjo cosa juzgada material, y como no produjo cosa juzgada material, pudo plantear un proceso distinto para tratar de variar esa decisión. Eso solo ocurre cuando la ley lo permite expresamente. Un ejemplo es este de la variación de la fijación de la pensión alimenticia. La ley no lo exige de forma expresa, pero por la naturaleza del tema tendrían que haber variado esas circunstancias para que se pudiera variar la pensión alimenticia fijada. Ahora, el ejemplo que ponía aquí su compañera, la revisión de lo resuelto en el juicio ejecutivo. Ahí no tiene que haber una variación de circunstancias, porque básicamente lo que yo estoy sosteniendo es: en el juicio ejecutivo hubo un error. Yo no debía haber sido condenado a pagar esa cantidad de dinero porque a lo mejor había un defecto en el título ejecutivo o había operado la prescripción o lo que fuera, y a pesar de eso yo planteé mis defensas en el juicio ejecutivo y el juez de todos modos me condenó a pagar. Se siguieron los procedimientos de ejecución, tuve que pagar. Ese es el gran problema ese es el gran problema con la revisión de lo resuelto en el juicio ejecutivo. Si me condenaron a pagar, tengo que haber pagado, y una vez que ya pagué, entonces puedo pedir la revisión de lo resuelto en el juicio ejecutivo y puedo pedir, que supongamos que usted era el ejecutante, que me devuelva lo que yo ya le pagué. Ahí no se necesita una variación de circunstancias, simplemente aplicar la disposición legal que me permite que se revise eso que ya se resolvió. Y todavía tenemos otro ejemplo, y yo creo que son los únicos 3 ejemplos, por lo menos no me recuerdo que exista algún otro. En los interdictos, la ley dice, el artículo 250 del Código: el que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio plenario de posesión, y una vez adquirida esta no se interrumpirá, aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Entonces aquí, que eso lo van a ver ustedes el próximo semestre, aquí lo que la ley hace es establecerme como una jerarquía de procesos. Me señala distintas posibilidades respecto a la discusión sobre la posesión de un bien, y entonces hay procesos dentro de esos que tienen más jerarquía que otros. Entonces dice, si lo que tramitamos fue un interdicto de amparo de posesión, por ejemplo, entonces no importa si la demanda la declararon con o sin lugar, todavía podemos discutirlo después en un juicio de posesión.
y no importa cómo declaren esa demanda, todavía podemos discutirlo después en un juicio de propiedad, pero porque tengo esta disposición expresa que me lo permite. Bien. Entonces, con respecto a la litispendencia, dice por ahí que vamos a hacer aplicación del artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es una norma que, por cierto, está totalmente mal ubicada, está dentro de las normas que regulan la acumulación de procesos. La acumulación de procesos en lo que consiste es en que tengo dos procesos tramitados al mismo tiempo, pero son dos procesos en los que no se dan esas tres identidades, son dos procesos que sí pueden coexistir, pero de alguna forma están vinculados, entonces se puede pedir que se junten en uno solo para que se dicte una sola sentencia con respecto a ellos, que es un caso totalmente distinto al caso de la litispendencia. En el caso de la litispendencia no puede existir el otro proceso, no puede haber más pronunciamientos sobre ambos, o sea, va a haber pronunciamientos solo sobre uno de los procesos. Pero la cuestión es que aquí, mal ubicada, tenemos esta norma en la cual se establece que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces es importante sobre todo aquí la parte final. Dice se declarará la improcedencia del segundo juicio, es la consecuencia del tema. Y además va a haber una condena al actor en costas, daños y perjuicios. Costa siempre que existe una sentencia, la regla general es que hay que condenar al vencido al pago de las costas. Y siempre que hay un auto, pues que resuelva un incidente, pues también hay que condenar al vencido al pago de las costas. Pero en este caso, además del pago de las costas, dice que hay que condenarlo al pago de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque obviamente si yo presenté una demanda con ciertos sujetos, objeto y causa, yo sé que esa demanda está en trámite, y si presento otra demanda con los mismos sujetos, objeto y causa, es porque tengo mala fe. Entonces, atendiendo a esa mala fe, hay que condenar a ese demandado al pago de daños y perjuicios. Luego, en la primera parte, este artículo de alguna forma le da tratamiento al tema este de las tres identidades, pero es una muy mala regulación. La norma dice, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente. Hasta ahí vamos bien. Cuando una demanda sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente. Cuando una demanda es igual a otra que se ha entablado ante juez competente, cuando se dan estas tres identidades de aquí, cuando son los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa. Si hay algo diferente ahí, no son dos demandas iguales. Entonces, si se dan estas tres identidades, tendremos dos demandas iguales y por lo tanto ya no había necesidad de más explicaciones. Cuando la demanda entablada en un proceso es igual a otra que se ha entablado ante juez competente, hay que declarar la improcedencia del segundo juicio. Eso debió haber establecido esta regulación. Pero entonces trataron de especificar de qué se trataba esa igualdad, o trataron de darle tratamiento a algunos puntos como que si fuera algo distinto a que dos demandas fueran iguales. Entonces dice, siendo unas mismas las personas, obviamente lo tenemos aquí, son los sujetos. Si no fueran los mismos sujetos, las demandas no serían iguales. Entonces está de más que mencionemos el tema de los sujetos. Pero siendo unas mismas las personas, y luego dice, y las cosas sobre las que se litiga. Si ustedes ven, aquí no tenemos algo sobre cosas, sujetos, objeto y causa nada más. Y ahí con esta mención que hace la ley de las cosas tenemos dos problemas. En principio, existen procesos que versan sobre cosas, pero existen muchos procesos que no versan sobre cosas. Entonces, digamos, si es una demanda de reivindicación de la propiedad, es una acción real, versa sobre cosas. Pero si fueran demandas, por ejemplo, que se refieran a la validez de un contrato, ahí la demanda ya no versa sobre cosas. Si es una demanda de nulidad de un contrato, de rescisión del contrato, de resolución del contrato, son demandas que no versan sobre cosas. Entonces, si quisiéramos estirar un poco el concepto de cosa y entender que el contrato es la cosa sobre la que versa el proceso, pues podríamos llegar a esa conclusión, pero ahí ya vamos cerrados. Pero luego hay otros casos en los que definitivamente, por mucho que querramos estirar el concepto de cosa, ese proceso no versa sobre cosas.
muchos de los casos de familia, o la mayoría de casos de familia, una demanda de divorcio no versa sobre cosas, una demanda de declaración de la unión de hecho no versa sobre cosas, una demanda de filiación no versa sobre cosas, etc. Entonces, la mención esta de las cosas está de más, lejos de ayudar a entender de qué se trata, nos hace estorbo. En la práctica, vamos a ver que en la ley del organismo judicial tenemos por ahí algún problemita también. Pero lo que debemos entender es, para que proceda la excepción de litispendencia, lo que necesitamos son estas tres identidades de aquí: sujeto, objeto, causa. En la ley del organismo judicial, de alguna forma, se trató de regular algo al respecto, y también en la ley del organismo judicial se cometieron varios errores en la regulación. Entonces, el artículo 155 de la ley del organismo judicial establece: hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada. Ahí la ley del organismo judicial está bien. Esto debió haber tenido un punto y ahí terminarse el artículo. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada. Cuando se produce cualquiera de esos supuestos del artículo 153, es decir, cuando la sentencia ya quedó firme y ya no hay posibilidad de recurrir, hay cosa juzgada. Ya lo decidido no se puede variar. Perfecto. Pero entonces quisieron regular otras cosas mezclándolas aquí. Y entonces dice: siempre que hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Cuando habla de identidad, ya me está señalando que estamos hablando de dos procesos, ya no solo de uno. La cosa juzgada, la institución, no la excepción previa de cosa juzgada, la institución de la cosa juzgada, para que se produzca, no necesita la existencia de otro proceso. Es decir, tramitamos un proceso de lo que ustedes quieran, llegamos a sentencia firme, esa sentencia firme produce el efecto de la cosa juzgada. Si nunca se presenta otro proceso con identidad de sujetos, objeto y causa con respecto a este, de todos modos esa sentencia firme produjo cosa juzgada. Lo que ocurre es que como consecuencia de esa cosa juzgada no podría subsistir un nuevo proceso sobre el mismo tema, y entonces nace la posibilidad de la excepción previa de cosa juzgada, que es distinto. Entonces aquí quisieron mezclar el tema, y entonces dice: siempre que hay identidad de personas. Pero aquí, a partir de la palabra siempre, ya lo que debemos entender es cuándo procedería la excepción previa de cosa juzgada. Entonces dice: siempre que hay identidad de personas. Hasta ahí vamos bien. Sujetos, que es lo primero que tenemos acá en la pantalla. Luego dice cosas, dejemos de lado las cosas. Pretensión es el objeto, que es el segundo elemento de la acción que tenemos por aquí. Causa o razón de pedir es la causa, el último elemento de la acción que tenemos aquí. Entonces, con esos tres elementos tendríamos adecuadamente establecido cuándo procede la excepción de cosa juzgada. Si entre ambos procesos hay identidad de personas, pretensión y causa o razón de pedir. Pero nuevamente, de forma errónea, involucran aquí el elemento de las cosas, que, como les insisto, muchos procesos, tal vez la mayoría, no versan sobre cosas. Y aún aquellos que sí versan sobre cosas. El ejemplo más típico: una demanda de reivindicación es una demanda que versa sobre cosas, versa sobre el bien respecto al cual se va a discutir esa reivindicación. Aún en ese caso, esa cosa sobre la que versa el bien está comprendida aquí dentro del objeto. Yo lo que pretendo con esa demanda de reivindicación es recuperar este bien que es mío. Esta cosa ya está comprendido dentro de la pretensión, ya no habría, y en ese caso, que si el proceso versaba sobre cosas, ya no había necesidad de esa mención específica, porque ya estaba comprendido dentro de la pretensión. Y como les insisto, la mayoría de casos no versa sobre cosas, y por lo tanto eso nos causa problemas ahí. En la práctica, en realidad no da mucho problema. Todos entendemos en la práctica que una excepción previa de cosa juzgada o una excepción previa de litispendencia procede cuando
existen estas tres identidades de sujetos, objeto y causa. Es decir, que tenemos dos o más procesos que tienen los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa. Entonces aquí en cuanto a la cosa juzgada, los artículos 155 y 153 de la Ley del Organismo Judicial, de los que ya platicamos. Luego vamos remarcando aquí, teníamos el tema de la identidad y ahora vemos una viñeta aquí que dice que es una identidad en los tres elementos. Es decir, para que proceda la excepción previa de cosa juzgada o para que proceda la excepción previa de litispendencia, tienen que ser los mismos sujetos, además tiene que ser el mismo objeto y además tiene que ser la misma causa. Si falta una de esas tres identidades, entonces ya tenemos salud una situación distinta. Entonces por eso es que preguntamos en la siguiente viñeta qué pasa si uno es diferente. A lo mejor son los mismos sujetos, es el mismo objeto, pero la causa es distinta, como en el caso del divorcio. En el caso del divorcio, sería perfectamente válido que tengamos en trámite una demanda entre dos esposos, en la que se pretenda obviamente el divorcio, por una causal específica, y luego tengamos paralelamente otra demanda que será entre los mismos esposos, se volverá a pretender el divorcio, pero si la causal es diferente no tenemos problema, las dos demandas pueden coexistir. Lo que se podría hacerse es pedir que se acumulen si ambas están en trámite, o dejar que se tramiten de forma separada, no importa. Pero en ese caso es válida la existencia de dos procesos, porque ya no son idénticos los tres elementos, tenemos identidad solo en cuanto a dos de ellos. Luego dice, ¿qué pasa si uno es parecido? Ahí tampoco tenemos problemas con cosa juzgada o con litispendencia. Si nos quedáramos con el mismo ejemplo del divorcio, decíamos, la demanda se basa en una causal de divorcio, pero se basa en un evento específico. Es una demanda de divorcio basada en infidelidad, pero se basa en una infidelidad que ocurrió hoy. Y tenemos en trámite esa demanda, y mientras todo esto ocurre, hay un nuevo evento de infidelidad y una siguiente demanda se basa en ese nuevo evento de infidelidad, pues tenemos identidad de sujetos. Podríamos decir que tenemos identidad de objeto porque en ambos casos se pretende el divorcio, pero la causa es simplemente parecida. En ambos casos es un tema de infidelidad, pero son infidelidades diferentes y por lo tanto esas demandas también podrían coexistir. Y finalmente dice esta viñeta que para determinar si hay identidad de sujetos, de objeto y de causa, lo que tenemos que atender es a la esencia, no a que necesariamente sean las mismas palabras. Entonces, lo que tenemos que, en cuanto a los sujetos, pues no va a haber mucho pierde, porque si ya les cambiamos el nombre, pues ya no serán las mismas personas. Pero en cuanto a los hechos y en cuanto a la pretensión, si variamos un poco la pretensión, si variamos un poco la redacción de la pretensión, o sobre todo si variamos un poco la redacción de los hechos, pero en esencia son los mismos hechos y es la misma pretensión, de todos modos habrá identidad y entonces de todas formas se podrá configurar alguna de estas dos excepciones previas. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie? Entonces tenemos la excepción previa de demanda defectuosa. Dice por acá que una demanda es defectuosa cuando se incumple alguno de los requisitos establecidos para la demanda. Y entonces obviamente al ser defectuosa esta demanda, eso será lo que dará lugar a que se interponga la excepción previa de demanda defectuosa. Luego dice por acá que solo tenemos una norma que establece requisitos específicos de la demanda, y la demanda, decíamos en su momento, solo tiene 4 requisitos, solo hay 4 requisitos que son aplicables a la demanda: hechos, fundamento de derecho, pruebas y petición. En la demanda, decíamos, tenemos que cumplir un montón de requisitos, pero ya no porque es demanda, sino porque además es la primera solicitud, porque además es un memorial, porque además es una comparecencia de la parte del proceso, etc. Entonces hay que cumplir un montón de requisitos, pero los únicos requisitos
propios de la demanda son esos 4. Entonces el incumplimiento de alguno de esos 4 requisitos es lo que da lugar a la interposición de la excepción previa de demanda defectuosa. Además, por extensión en la práctica, se entiende que un incumplimiento del artículo 61 del Código da lugar también a la interposición de una excepción previa de demanda defectuosa, pero son los únicos 2. Para que yo pueda interponer una excepción previa de demanda defectuosa, se necesita que en la demanda de mi contraparte se haya incumplido o se haya cumplido mal uno de los requisitos establecidos en el artículo 106 o en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y entonces, por exclusión, el incumplimiento de otros temas, otros problemas que pudieran existir con la demanda, otras cosas que no se hubieran hecho bien en la demanda, no dan lugar a la interposición de esta excepción previa. Puedo hacer otras cosas, pero interponer la excepción previa de demanda defectuosa solo si se incumplió alguno de los requisitos del artículo 106 o del artículo 61 del Código. ¿Sí? ¿Es un cumplimiento de esa ley que falta alguno de esos requisitos o está más de Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos da lugar a una excepción previa de demanda defectuosa. Entonces, por ejemplo, dice la ley: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se fundan, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Si su demanda tiene un apartado de petición, pero la petición está mal hecha, entonces puedo yo interponer una excepción previa de demanda defectuosa. Obviamente, si la demanda careciera del apartado de petición, también, pero no es necesario que falte totalmente el requisito, sino que si no está bien, también procede la excepción. Sí, falta de concordancia entre los hechos, ya implica que los hechos no están narrados con claridad y precisión. No hay cuestiones lógicas dentro de los hechos, se podría plantear. Sí, y no solo entre los hechos, sino se recuerdan que decíamos que las 5 partes fundamentales de la demanda, que son estas 4 hechos: fundamento de derecho, pruebas y petición, más el objeto de la comparecencia, deben ir en una misma línea. Entonces debe haber concordancia entre todas ellas. Entonces, si por ejemplo usted plantea ciertos hechos que se refieren a una demanda de nulidad absoluta, por ejemplo, y en su petición lo que solicita es que se rescinde un contrato, entonces ya no hay concordancia entre las partes de su demanda. Y aunque su redacción de hechos esté muy bonita, muy clara, y su petición también esté muy bonita, muy clara, si viéramos de forma independiente los hechos, están bien; si viéramos de forma independiente la petición, está bien, pero no hay correlación entre ambas, por lo tanto esa demanda también sería defectuosa. Y entonces dice la última viñeta que la errónea selección de la vía procesal no se puede atacar a través de una excepción previa de demanda defectuosa. Recordarán que cuando veíamos cómo hacer una demanda, les decía yo que uno de los requisitos con los que yo tengo que cumplir cuando redacto una demanda es indicar la vía procesal que estoy seleccionando, es decir, si este asunto se va a tramitar como juicio sumario, oral, ordinario, ejecutivo, lo que ustedes quieran. Y decíamos que no existe una norma jurídica que me ordene que yo seleccione una vía procesal, pero es parte de la naturaleza del tema, porque siendo en aplicación del principio dispositivo, es a mí como demandante al que le corresponde analizar cuál es la vía procesal idónea para este caso y hacérselo saber al juez. No es el juez el que tiene que completar mi trabajo estableciendo él cuál sería la vía procesal idónea y aplicante. Entonces yo tengo que señalarle esa vía procesal al juez. Y de hecho, si yo le señalo al juez una vía procesal errónea, por ejemplo, presento una demanda de rendición de cuentas, que el código dice que se debe tramitar por la vía del juicio oral, la presento como juicio sumario o como juicio ordinario, lo que el juez tendría que hacer y lo que normalmente hace es rechazar esa demanda. Los jueces son pues bastante cuidadosos en ese tema. Pero supongamos que al juez se le fue. La demanda era una demanda de rendición de cuentas y la presenté como juicio ordinario. Y presentada como juicio ordinario, el juez le dio trámite así. La demanda está mal, la demanda tiene un defecto.
pero ese defecto el demandado no lo puede hacer valer a través de una excepción previa de demanda defectuosa. En ese caso, lo que el demandado tendría que hacer es impugnar la resolución que le dio trámite a la demanda. Sería a través de un recurso de revocatoria. Tendría que interponer un recurso de revocatoria en contra de esa resolución, haciéndole ver al juez que tuvo que haber rechazado esa demanda porque al haberle dado trámite, básicamente se infringieron dos normas jurídicas. Una, la que me señalaba en qué casos se podía tramitar el juicio ordinario en el caso del ejemplo, y que no era aplicable a este caso, el juez la aplicó a un caso al que no era aplicable, y luego la que me señalaba la vía procesal que sí era aplicable, el artículo 199 del Código. Entonces, al darle trámite a una demanda en la vía procesal equivocada, el juez habrá infringido esas dos normas y por lo tanto será válido interponer en ese caso un recurso de revocatoria, pero no es un tema que se pueda discutir a través de la excepción previa de demanda defectuosa. A través de la excepción previa de demanda defectuosa, insistimos, solo en cumplimientos o cumplimientos defectuosos de los requisitos establecidos en el artículo 106 o en el 61 del Código. ¿Alguna duda de la demanda defectuosa? ¿No? Falta de capacidad legal, que es una excepción más o menos sencilla y que no se produce mucho en la práctica. Aquí lo que hacemos es recoger un tema del derecho civil, ya en algún momento hablamos de eso, se recuerdan que platicamos de la capacidad procesal y de la capacidad para ser parte. Entonces decíamos, en el derecho civil la capacidad tiene una clasificación y clasificamos esa capacidad en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad en general es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces la capacidad de goce se queda hasta ahí. Toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad de ejercicio quiere decir además que esa persona puede adquirir esos derechos y contraer esas obligaciones por sí misma, no necesita a alguien que lo represente. Y esa capacidad de ejercicio solo la tienen las personas que sean mayores de edad y que no hayan sido declaradas en estado de interdicción. Si es un menor de edad, tiene capacidad de goce, puede adquirir derechos, puede contraer obligaciones, pero no tiene capacidad de ejercicio. Salud, esos derechos y esas obligaciones los puede contraer o adquirir solo a través de sus representantes, sus padres en ejercicio de la patria potestad o sus tutores. Y lo mismo con una persona declarada en estado de interdicción. Un menor de edad o una persona declarada en estado de interdicción no puede válidamente celebrar un contrato, por ejemplo. Lo tiene que hacer a través de su representante. Y entonces, como reflejo de esto, en el derecho procesal tenemos la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. La capacidad para ser parte es reflejo de la capacidad de goce, es decir, cualquier persona, por el simple hecho de ser persona, puede ser parte en un proceso. Y entonces en un proceso pueden ser parte las personas jurídicas, los mayores de edad no declarados en estado de interdicción, pero también pueden ser parte los menores de edad, pueden ser parte los mayores de edad que sí han sido declarados en estado de interdicción. Lo único es que esas personas, los menores de edad y los declarados en estado de interdicción, no pueden realizar actos procesales válidos por sí mismos. Es decir, la demanda no se puede presentar directamente en nombre del menor de edad. El menor de edad no puede comparecer directamente a prestar declaración de las partes, etc. Los actos procesales los tiene que desarrollar a través de su representante. Y entonces el reflejo de la capacidad de ejercicio es esa capacidad procesal, esa posibilidad que yo tengo de realizar actos procesales por mí mismo que tengan validez jurídica. Y entonces a esta capacidad procesal es a lo que se refiere esta excepción de falta de capacidad legal. Si hay una persona actuando directamente en el proceso sin tener esa capacidad procesal, esa potestad de acudir al proceso por sí mismo, entonces vamos a tener un problema de falta de capacidad legal. Decíamos, es muy poco probable que se configure esta excepción en la práctica, porque dentro de otras cosas,
la parte tiene que comparecer al proceso auxiliada por abogado. Y pues es muy poco probable que un abogado no tenga en cuenta que si va a comparecer un menor de edad al proceso o una persona declarada en estado de interdicción, no lo puede hacer de forma directa, sino tiene que ser a través de sus representantes. Pero si se diera un caso en el que no exista esta capacidad procesal, hay una persona actuando en el proceso sin capacidad procesal, sería cuando correspondería interponer esta excepción. Y dice por aquí que esta excepción solo puede configurarse cuando esa falta de capacidad procesal al que afecta es al actor. Cuando afecta al demandado, no, porque por eso les decía yo, les insisto siempre que cuando yo demando a alguien, no es a la persona jurídica por medio de su representante legal, o cuando demando al menor, no es al menor por medio de su representante legal. Yo demando a la persona jurídica, a la sociedad tal, o demando a este señor que es mayor de edad, o demando a este otro joven que es menor de edad, y lo demando directamente. Lo que va a tener que ocurrir por medio del representante legal de cualquiera de estos es que comparezca él al proceso a través de su representante legal, pero ese es problema del demandado, no del actor. Entonces, cuando yo presento mi demanda, lo que tengo que verificar es que yo como demandante tenga capacidad procesal. Todos los mayores de edad que no han sido declarados en estado de interdicción tienen capacidad procesal. Si fuera un menor de edad el que está compareciendo o alguien que fue declarado en estado de interdicción y no comparece a través de su representante, sino lo hace de forma directa, entonces en ese caso procederá la excepción. Si por el contrario es un tema con respecto al demandado, si yo demando a un menor de edad, ahí no tenemos problema de falta de capacidad legal. El menor de edad podrá comparecer al proceso. Cuando comparezca, tendrá que hacerlo a través de su representante legal. Si quisiera comparecer directamente siendo el demandado, tampoco puede hacerlo, pero eso no daría lugar a una excepción previa, porque ya no sería una defensa que fuera a plantear el demandado, sino sería una defensa que tendría que plantear el demandante, impugnando esa resolución que le dio trámite al memorial que se haya presentado directamente en nombre de este menor de edad. ¿Dudas aquí con la falta de capacidad legal? ¿No? ¿Nadie?